Eh, Hola, buenas tardes. Primero, agradeceros estar aquí, hay tantas cosas a la vez. Y también agradecer a la organización, porque un evento de estas características es realmente algo especial. Yo quería hablar de dos aproximaciones a la conciencia que tienen una base científica y que tienen que ver también con la espiritualidad. Y voy a hablar de la meditación, los psicodélicos y también voy a hablar un poco de la terapia. Pero primero me gustaría explicar un poco cómo funciona el cerebro. Este señor es Santiago Ramón y Cajal, el primer premio Nobel. Además, vivió cerca de aquí porque es de Aragón. Y es realmente un superhombre porque él se enfrentó al statu quo de la época para explicar cómo él creía que estaba desarrollada la neurona. Y lo que descubrió es la neuroplasticidad del cerebro. La neuroplasticidad lo que nos viene a decir es que hay zonas del cerebro que si la entrenas, cambia. Fijaros que esto abre muchas posibilidades. Lo que pasa es que cuando él lo descubrió, en 1900, pues no había ninguna forma de ver cómo cambiaba un cerebro en vivo, ¿no? Había que matarlo y entonces ahí acababa el cambio. Entonces, hemos tenido que esperar como 100 años para entender cómo funciona un cerebro. El entender cómo funciona un cerebro está bien, pero fijaros que también la mente está asociada con el cerebro, aunque no me voy a meter mucho en esos detalles, y la conciencia también está asociada con el cerebro, y la mente también tiene que ver con nuestra felicidad. Sabemos que una persona es más o menos feliz no solo por lo que le pasa, sino también cómo es esa persona, cómo es esa mente y cómo es ese cerebro. Y podríamos decir que si un ser humano se lo propone, puede ser el escultor de su propio cerebro. Y como escultor de su propio cerebro, puede ser el escultor de su propia mente, ¿no? Vamos a ver qué circuitos neuronales tienen que ver con la felicidad. Y la ciencia nos dice que hay 4 circuitos neuronales que tienen que ver con el bienestar. Uno de ellos tiene que ver con la atención, ¿no? Sabemos que una persona distraída es una persona infeliz. Si prestas atención a lo que haces, cometes menos errores, conectas mejor con la persona y disfrutas más de la vida. Eso nos lleva a otro circuito, que es el de la generosidad y la amabilidad, que tiene que ver con la conexión con las personas. La conexión con las personas es una fuente de satisfacción, somos animales sociales y estamos diseñados para funcionar en grupo. La tercera fuente tiene que ver con la resiliencia. Los circuitos de la resiliencia son los que nos ayudan a desarrollar herramientas para gestionar la adversidad, para superar los inconvenientes, para aprender, para crecer. Y luego, no menos importante, es el circuito del talante. El talante es la actitud, ¿no? Por ejemplo, si tú miras la botella y la ves medio llena o medio vacía, la botella tiene la misma cantidad, ¿no? Si tú miras a una persona, te fijas en sus cualidades o en sus defectos. Si tú ves una situación, ves la oportunidad o ves las amenazas. ¿Entendéis? Muchos de esos procesos son muy rápidos y tienen que ver con la percepción de la persona. Así que sabemos cómo crear una mente feliz. Sin embargo, supongo que sabéis que la ansiedad y la depresión y otras enfermedades mentales están creciendo. ¿Por qué? Pues porque hay muchas resistencias, ¿no? Y para cuantificar el nivel de resistencias y el nivel de sufrimiento que hay en nuestra sociedad, voy a daros solo un dato, que tiene que ver con que España encabeza el consumo de ansiolíticos, hipnóticos y sedantes. Es decir, usamos drogas para conseguir una felicidad que la vida no nos da, o para protegernos de las amenazas que encontramos en la vida. Bueno, esta es la situación actual, pero vamos a hacer un viaje en el tiempo. En 1943, Albert Hofmann, que es este señor, era un químico en Basilea, en Suiza, y descubre el LSD. Y el descubrimiento del LSD no solo es un descubrimiento químico, sino que él consumió una pequeña cantidad por error y entonces hizo un viaje en bicicleta a su casa donde tuvo la sensación de que veía la tierra y la belleza como cuando fuera creada. Tuvo el primer viaje psicodélico.
Fue una experiencia maravillosa y eso le cambió la vida. Si queréis ver más de esto, en Netflix han estrenado una serie de 5 capítulos hace un mes que se llama Cómo cambiar tu mente. Entonces, esta sustancia, que luego os explicaré cómo funciona, pues salió al principio Sandoz, que era la farmacéutica que lo había desarrollado, empezó a darlo a todos los investigadores que quisieran investigar. Así que si yo era investigador podía pedir sustancia y podía hacer pruebas en mi clínica. Pero ¿qué ocurrió? Que esto de repente se fue de las manos y se empezó a sintetizar y llegó pues la época hippie. Quizá habéis visto en películas, o a lo mejor algunos lo habéis vivido, lo que pasó pues, en San Francisco y en otros sitios en los años 60. Y este cambio cultural, ¿no?, también estaba vehiculado por el consumo de estas sustancias pues, sin ningún tipo de límite y contexto, un poco a lo bestia. A la vez que ocurría esta época hippie, pues Estados Unidos estaba en una guerra. Entonces, fijaros lo que es para un gobierno tener, por un lado, los jóvenes de fiesta constantemente, pero luchando una guerra en Vietnam. La guerra de Vietnam para Estados Unidos fue una cosa devastadora, porque fue un trauma para el país. Era la primera vez que perdían una guerra en toda su historia. Y las personas que lucharon en la guerra de Vietnam vinieron tan tocados que murieron más por suicidios y sobredosis después de la guerra que en el combate. Entonces, en esta situación de país en guerra, los jóvenes en fiestas psicodélicas y un gobierno de derechas, pues Richard Nixon, que era el presidente, declaró la guerra a las drogas psicodélicas. Y aquí entramos en un momento turbio, porque se prohibió toda la investigación que había con drogas psicodélicas. Había como unos 50 estudios en marcha con resultados muy interesantes y se empezó a meter desinformación en el sistema. Se empezó a producir datos falsos, mentiras sobre estas drogas para que la gente no pudiera usarlas y además se incluyeron en la categoría 1 de drogas, con la heroína, etcétera, etcétera, drogas que son adictivas y que destruyen a las personas, cuando este no era el caso. Y fijaros qué pasó después de 1971. Las muertes por desesperanza y las muertes por drogas en Estados Unidos han crecido, ¿no? Hasta el punto que en Estados Unidos en la última década ha muerto casi 1 millón de personas por sobredosis. Pero ¿cuántos han muerto por drogas psicodélicas? Pues es que no está ni en las estadísticas, porque en realidad las drogas psicodélicas no son peligrosas, aunque se metieron por interés político en esa categoría. Entonces, con esto, ¿qué es lo que quiero explicaros? Pues un poco qué ha pasado con las drogas psicodélicas. Ahora se han empezado a investigar de nuevo. Y entonces podemos entender que ante las crisis de la vida una persona puede buscar una reacción rápida, ¿no? Pastillas, drogas, alcohol. Una cosa más profunda es hacer un cambio de trabajo, cambio de pareja, algún tipo de cambio en la persona. Más profundo es reformular los valores, las creencias, ¿no? Y aquí es donde entraría la terapia, la meditación. Y luego estaría regenerar, ¿no? Cuando una persona tiene una crisis es un momento de regeneración, es un momento de cambio, es una oportunidad para desplegar una mejor versión de ti misma. ¿Y esto por qué es? Porque el pensamiento está gobernado por los modelos mentales. Si yo hago siempre lo mismo, voy a tener el mismo resultado, ¿no? Entonces, si yo pienso que tengo mala suerte, pues entonces voy a abordar la vida de una forma que si pienso que yo soy dueño de mi destino o que soy en parte dueño de mi destino. Si yo pienso que el universo es abundante, como nos ha presentado Salim Ismail antes, o pienso que el universo está en escasez. Entonces, esas formas de vivir me hacen actuar de una forma distinta. ¿Qué es lo que nos hace una conciencia? Si yo aumento la conciencia de mí y de mi entorno, voy a profundizar y voy a entender cosas que me permiten actuar de una forma distinta. Y estos aceleradores de la conciencia son, por ejemplo, las situaciones traumáticas, la meditación, la terapia o los psicodélicos.
¿Cómo funciona la meditación? Muchos ya lo sabéis. Yo podría definir que la meditación es una combinación de disciplina y amabilidad y la ciencia nos dice que reduce el estrés y la ansiedad, ayuda a regular las emociones y a disminuir la rumiación mental, aprendes a responder en vez de reaccionar a los acontecimientos, también te ayuda a vivir una vida ética y con sentido, ¿vale? Y por englobarlo todo en una sola idea, la meditación te da como una luz dentro de ti, ¿vale? Una luz basada en tu experiencia y no en las creencias. Te hace más sabio. La terapia psicológica funciona de un camino parecido. Tú vas tomando conciencia de tus creencias y ves cómo eso afecta a tus comportamientos, ¿no? Empiezas a notar cómo ves la realidad, qué significado le das, qué suposiciones haces, qué conclusiones tienes y qué creencias. Fijaros en un niño que le han educado sobre el hecho de que es torpe o que no lo puede hacer, frente a un niño que haciendo lo mismo le han educado como que sí lo puede hacer. Cada uno tiene una creencia, ¿verdad? Entonces, en un caso la creencia es limitante, en el otro caso la creencia es estimulante. ¿Qué es lo que hace la terapia? Te ayuda a reconocer tus creencias y quitar las creencias limitantes y suplantarlas por otras creencias que te ayuden a vivir una vida que tenga más sentido y donde seas más feliz. Bueno, pues esto es lo que tenía la ciencia más o menos hasta hace unos años, pero se ha permitido volver a investigar en los psicodélicos. Y entonces esto ha abierto un campo nuevo. La revista Science, que es una de las revistas más prestigiosas del mundo, en las 10 descubrimientos científicos del año pasado, dijo que la cura psicodélica estaba entre los 5 avances más importantes, ¿vale? Ahora, a diferencia de otras drogas o medicinas, si queréis, que se da la sustancia y que funciona en el cuerpo, la medicina psicodélica no funciona de la misma forma. Es muy dependiente del contexto y luego explicaré un poco más de eso, ¿no? Así que ahora el desafío es ver cómo utilizar estas sustancias. Pero hay 2 investigaciones muy importantes en marcha. Una es de psilocibina en depresión. La psilocibina es una sustancia que está en los hongos, lo que se llama hongos mágicos, el Psilocybin cubensis, y han visto que tiene una capacidad 4 veces mayor que los antidepresivos. Fijaros que los antidepresivos probablemente es la causa de bajas laborales más importante que hay, es la mayor causa de suicidios. Y por el otro lado está el trauma. MDMA, que es otra sustancia psicodélica, lo que en la calle se conoce como el éxtasis, en un contexto clínico puede tener un potencial muy importante para reducir el trauma. Los traumas muchas veces son causa de adicciones después en las personas. Niños que han tenido trauma tienen muchas más posibilidades de convertirse en adictos en el futuro. ¿Y qué ofrecen los psicodélicos? Bueno, os voy a dar otro nombre, enteógenos. Enteógenos es generar Dios dentro de mí. Y fijaros, este indio, Comanche, decía, el hombre blanco va a la iglesia y habla de Jesús. El indio va a su tienda y habla con Jesús. Así que las sustancias psicodélicas que había en plantas en la naturaleza, los nativos las llamaban medicina. No la llamaban droga, lo llamaban medicina. Y eso, ¿cómo funciona en la mente? Bueno, pues hay una zona en la mente, en el cerebro, mejor dicho, que es donde está el ego, ¿no? Algunos ponentes aquí han estado hablando del ego ayer y hoy. Bueno, pues el ego se puede asociar a una red que se llama la red neuronal por defecto. Y esa red actúa como un filtro, ¿no? Filtra la realidad poniéndome a mí en el centro de la película de mi vida, ¿no? Cuando se apaga esa red o se atenúa, entonces hay una sensación de trascendencia. Y esa sensación de trascendencia es la que es responsable de las experiencias al final de la muerte, que vimos ayer con el doctor Van der Lohe, y que se ve también
en retiros de meditación, se puede tener en contacto con la naturaleza, se puede tener en distintos ámbitos. Así que el funcionamiento neuronal va más o menos por ahí. Lo que ocurre es que la sustancia en sí sola no tiene el efecto. Necesitas lo que se llama el set y el setting. El mindset es la personalidad y experiencias de la persona y el setting es el lugar, el ambiente donde eso se está produciendo. ¿Vale? Y luego esto hay que integrarlo. Y por lo tanto es muy importante para el uso de psicodélicos el generar el set y el setting adecuado y luego tener una capacidad de integrar. Y para la integración, tanto la meditación como la psicoterapia son muy buenos ayudas. Así que quien quiera saber más de esto, voy a hablar más de meditación en el Book Club y más de psicodélicos en la zona OMG. Y voy a acabar con una poesía. Tu mayor error es representar el drama como si estuvieras solo. Tu mayor error es representar el drama como si estuvieras sola. Como si la vida no fuera más que un continuo y astuto crimen sin testigos de todas esas pequeñas ocultas transgresiones. Sentirte abandonado es negar la experiencia con todo lo que te rodea. Seguro que incluso en momentos has sentido la grandeza de tu presencia y los coros que acompañan a tu voz solista. Debes darte cuenta cómo la jabonera te da permiso o cómo el picaporte de la puerta te ofrece libertad. Estar alerta es la secreta disciplina de la finalidad. Estar alerta es la secreta disciplina de la familiaridad. Las puertas siempre han estado ahí para invitarte y para asustarte. Las escaleras son tu mentor de las cosas futuras. Y el pequeño micrófono del teléfono es tu escalera de ensueños con la divinidad. Descarga el peso de tu soledad y déjate llevar por la conversación. La tetera está cantando cuando te sirve el agua. Y los cazos y las cazuelas han abandonado su arrogante soberbia y han visto finalmente lo bueno que hay en ti. Todas las aves y criaturas del mundo son intrínsecamente ellas mismas. Todo te está esperando a ti. Todo te está esperando a ti. Así que esto sería una experiencia psicodélica. Muchas gracias.